¿Cómo andan? Hola, Lauti, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, esperamos un minutito más para ver si se conecta alguien más y arrancamos nomás. Hola, Lauti, ¿cómo va? Buenas, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, estamos, arrancamos. Sí, vamos a, a desarrollar un poco, bueno, el temario del programa. Como le había mostrado, sí, la clase anterior, hoy vamos a empezar a tocar un poco lo que es la aplicación práctica, ¿no? La puesta a punto de lo que es una metodología basada en todos fundamentos y conocimientos de aportes de neurociencia a una planificación de los entrenamientos y de un modelo de sesión. De sesión o como lo más micro, pero bueno, de sesión, de microciclo, mesociclo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo les voy a mostrar, por lo menos desde lo que yo tengo, de lo que más o menos eh, tengo conocimiento, más bien cómo puede empezar a trabajarse en un equipo. Así que si estamos, parto y vamos. ¿Ya se ve? Sí, 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 ahí sí. se Sí, me... sí. Joya. Bueno, como primer disparador, haciendo un análisis bastante generalizado, ¿sí? Vamos
a enmarcar al menos dos tipos de metodologías aplicadas al entrenamiento, de qué manera uno puede, eh, un entrenador puede clasificar en las tareas y ejercicios que, que planifica o prepara para un equipo, en qué contexto entran o de qué tipo de eh, aplicación se le puede dar, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo en dos. En una, pasando por un paradigma conductista, ¿sí? Un método analítico o tradicional, o un paradigma cognitivo, un método estructurado o integral, ¿sí? Esto generalizando y haciendo un bastante contraste entre uno y otro, en donde uno tiene eh, quizás una característica más cerrada, más analítica y pensando más en las repeticiones y, y sectorizar bien y diferenciar bien algún objetivo a entrenar, a estimular, a desarrollar o a trabajar. Y el otro quizás es algo integral, ¿sí? Que puede ser más abierto y puede estar más orientado a globalizar el juego en sí. Entonces, la teoría cognitiva del procesamiento de la información, que en este último tiempo ha cobrado mayor relevancia y los equipos y las formas de entrenar y los entrenamientos este, de hoy van mucho más asimilados a esta forma de pensar el entrenamiento, que se enfoca en los mecanismos cognitivos superiores, la percepción, la decisión y ejecución, para generar un aprendizaje o una forma de adquisición de conceptos y de, mm, este, funciones motoras, ¿sí? Más específico en situaciones reales. ¿Se entiende hasta ahí? Si hay alguna duda, me paran. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje que les digo, parten más de las acciones propias de los jugadores, de problemas propios del juego, ¿sí? Que el cuerpo técnico, los entrenadores, pueden plantear tanto en los entrenamientos como en los partidos. Bien, entonces, vamos a hacer una clasificación de tareas. En un entrenamiento hay diferentes tareas y vamos a tratar de encasillar o poner, bueno, esta se puede denominar de esta manera, esta de otra y esta de otra. ¿En dónde? Vamos a encontrar al menos tres tareas distintas o tres grupos distintos. ¿Sí? Lo que es específico, acá puesto con E mayúscula, lo específico con E minúscula y lo en inespecífico eh, bien. Todo va a depender de el flujo sanguíneo, de la secreción de neurotransmisores y niveles de estrés, como una subclasificación de lo que puede significar cada uno. ¿Sí? Entonces, en esta terminología de específico, específico e inespecífico, se la, se la atribuye a la tarea en sí. Ahora, estas características, como lo es del flujo sanguíneo, la secreción de neurotransmisores y los niveles de estrés, también pueden llegar a ser considerados para diferenciarlos en ciertos aspectos. Entonces, lo que es específico con E mayúscula, entenderlo como el juego en sí, ¿sí? 11 contra 11, espacio de cancha, eh, real, donde la consigna puede estar
enmarcada a los conceptos o los principios que el entrenador quiera marcar. ¿Sí? Un sistema táctico, un funcionamiento, etcétera, 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 pero es 11 contra 11 en espacios de cancha real. ¿Sí? Entonces, esto eh, entiéndanlo como el todo es más que la suma de las partes. ¿Vieron cuando un entrenador o un cuerpo técnico dice, bueno, quiero trabajar definición? Entonces agarra y trabaja una parte, ¿sí? Que es del juego, que es como la definición. ¿No? Quiero trabajar rechazos aéreos. Bueno, entonces agarra y seguramente lo que hace es tirarle la pelota al defensor para que vaya y genere ese rechazo aéreo. Entonces, eso son las partes. Se las entiende como las partes. Y el todo es el fútbol en sí. ¿Qué sería lo más específico en relación a esto? Bien, la competencia, el día de la competencia. No hay nada más específico y más real que el juego en sí. Esto no hay nada, absolutamente nada, que lo pueda eh, asimilar o equiparar en los niveles que yo le decía, en los niveles de flujo sanguíneo, en los niveles de neurotransmisores, en los niveles de estrés, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, específico con E minúscula. ¿Sí? Son las situaciones simuladores preferenciales. Esto que yo le decía, bueno, vamos a desglosar una parte. Qué sé yo, un rondo o un reducido, donde hay 3 versus 3, donde se te puede asignar cualquier tipo de consigna, donde los jugadores asocian, tienen que superar al rival, tienen esto de oposición, cooperación, en un espacio más limitado, en una figura quizás diferente. Acá con arcos chicos, ¿qué se le puede dar quizás como una situación más preferencial? El hecho de sumar el arco, ¿bien? Y quizás el espacio de área, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y ahora, lo inespecífico, ¿sí? Que quizás es lo que podría llegar a entenderse o quizás podría llegar a tener un carácter más puntual sobre la aplicación de neurociencias en el deporte, podría llegar a ser. ¿Significa que en neurociencias solo se aplica en ejercicios o tareas inespecíficas? No, ni cerca. O sea, como les había dicho, o por lo menos no me acuerdo si se los dije, quizás sí, pero se los repito y se los voy a repetir cada vez que puedan, neurociencias hacen todo, ¿sí? Cualquier persona que eh, interviene o influye sobre el sistema nervioso del jugador, deportista o la persona que tiene a cargo, está inevitablemente trabajando neurociencias, de alguna u otra manera, directa o indirectamente. ¿Bien? Entonces, estas son las partes que desglosan de todo y acá sí pueden aparecer tanto las habilidades como capacidades, como funciones, como características propias del deportista, en las que sí se pueden llegar a intervenir de manera más directa y puntual, como pueden ser capacidades condicionales, ¿sí? En un trabajo físico. Bien, bueno, acá vamos a pensar en habilidades cognitivas o funciones cognitivas como un trabajo, en este caso no sé si será de visual, si será de atención, si será de concentración, si será de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Estos son otros ejemplos de lo que puede llegar a ser un trabajo inespecífico. ¿Sí? Realidad virtual, el Fútbol Now, este software que es un espacio ambientado donde lanza ahí una pelota y se le prende un cuadrado de la luz, que es el jugador donde tiene que dar el pase, donde tiene que apuntar, y el otro quizás un espacio similar donde tiene las pantallas un poquito más de realidad virtual en donde se le puede llegar a presentar algo más parecido a lo que se va a encontrar después. Pero nosotros nos vamos a
a parar en estos dos, lo que es específico y lo que es inespecífico. Ahí cuando yo pongo específico y la pelota y inespecífico y la pelota tachada, no significa que en lo específico no exista la pelota, ¿sí? Pero es como para darle un símbolo más. El objetivo principal de todas las tareas es optimizar, mejorar y potenciar todas las capacidades y habilidades del jugador. Bien. Ahora, lo que no tenemos que hacer es adaptar el jugador al laboratorio, sino el laboratorio al jugador. Y cuando digo laboratorio, lo digo en ese término, pero lo hago extensivo a todo, ¿sí? Lo hago extensivo a la cancha, lo hago extensivo al gimnasio, lo hago extensivo a un espacio, lo hago extensivo a una canchita, lo hago extensivo a todo. ¿Se entiende? Entonces, para que una tarea sea específica, tiene que ser lo más similar al fútbol posible. Bien, entonces, el grado de especificidad se lo va a dar cuanto más eh, aparentado o similar va a ser al fútbol en sí. Entonces, incluir tantos elementos como sean necesarios para que el jugador pueda disponer de la misma cantidad y calidad de la información que se encuentra en el juego en sí. Los elementos que interactúan con el medio o el contexto, jugadores, equipo y entorno, forman una unidad que no puede dividirse cuando buscamos mejorar el ciclo perceptivo motor. Entonces, si yo lo que quiero es que mi jugador eh, esté mucho más adaptado a situaciones propias del juego, lo que más voy a tratar de hacer es presentarle la mayor cantidad de este tipo de situaciones que yo quiero que el jugador, en este caso, eh, desarrolle o estimule lo que es el ciclo perceptivo motor. ¿Sí? Entonces, en ese contexto en particular, en esa situación en particular, en ese entorno en particular, yo le voy a dar todas las herramientas al jugador que después sí se va a presentar en lo que a mí me importa, que es la competencia. En lo que a mí me importa, que es el partido. En lo que a mí me importa, que es generar esa respuesta o esa forma de, de, de juego y característica propia del jugador que me va a fundamentar. Che, si yo entrené esto, bueno, ¿por qué no tengo esa respuesta o esa conducta o ese comportamiento o esa forma del jugador para que esté, por lo menos, en condiciones de tomar una decisión apropiada en esa jugada en particular? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Cualquier sí, se duda, entiende. profesora, me interrumpen. Entonces, les pongo un ejemplo de microciclo semanal. Un poco devenido en lo que es la periodización táctica, en lo que significa pensándolo como el fin de semana o sábado o domingo, el día de la competencia, donde el lunes es la recuperación o compensación de, de- de- de los jugadores y de las cargas, donde martes, miércoles y jueves es el periodo de adquisición y el viernes es el día de activación. ¿Sí? ¿En dónde? Por bloques, bien sectorizado, no de algo pensado de manera global, sino un bloque de estructura condicional, trabajo físico, bloque de estructura coordinativa, algún trabajo técnico, llámese una rueda de pase, llámese eh, algo propio, específico de algún, no sé, jugador en puesto particular, y el bloque de la estructura táctica, como puede llegar a ser eh, un reducido, una tenencia, un rondo de presión, de posesión, o fútbol en sí. Fútbol reducido, fútbol con consigna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las flechas pueden llegar a marcar qué tipo de carga pueden tener según el día y según cada bloque. ¿Bien? ¿Cómo ponemos o cómo se puede llegar a poner un bloque de estructura cognitiva? Esto pensándolo como un bloque eh,
individual Inespecífico. propio para trabajar esto. ¿Sí? Claro, inespecífico. Vamos a pensarlo desde un ejercicio más. ¿Sí? Como un ejercicio más. Entonces, Lautaro, sí, perdona que te corte. Yo, ahora que vos nombraste esto, estaba pensando recién, por ejemplo, en un mismo entrenamiento, se me viene a la cabeza ayer justo antes del partido de Boca y River, puse temprano la televisión y justo pasaba la entrada en calor de Boca, cuando sale a la cancha entra en calor. Y se me vino ahora, por ejemplo, eh, que en un mismo entrenamiento, por el específico, pues, sería la práctica de fútbol, a lo mejor hacemos fútbol 11 contra 11, ese sería lo específico con la E mayúscula. sí, Y antes lo específico con E minúscula, que son las situaciones simuladoras preferenciales. Eh, por ejemplo, ayer yo veía que en la entrada en calor estaba Colochini trabajando con los 5 defensores, viste que jugó con línea de 5 y que le tiraba un pase a Blanco, se adelantaba a Blanco, la devolvía, retrocedía a la línea con los otros 4 defensores. Si la pelota iba alta, retrocedían los 5 para atrás. Eso puede ser una situación simuladora preferencial, porque es una parte del juego. Él estaba trabajando la defensa con los chinos en la entrada en calor. Y sí, después, esto lo tomamos como si fuera un entrenamiento a la semana, una parte, ¿entendés? Y después a lo mejor faltaría lo inespecífico para esa parte del entrenamiento. Pero más o menos es por ahí. totalmente, totalmente. Porque vos podés empezar por lo inespecíficos o lo específico y después terminar con algo más exigente que puede ser la práctica de 11 contra 11. Para no decir un día de partido. Pero bueno. Sí, no, 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 pero está buenísimo el ejemplo, porque ahora se ve muchísimo eso, más en las entradas en calor. ¿Se acuerdan? Sí, ahora Las entradas en calor antes incluían muy poco la pelota. Antes era las dos filas, movimiento, yo trote, soy trote a larga y velocidad, ponele. Y listo. claro, El soy AOE y a insoportable la en cancha. eso, Claro, el AOE y a la porque cancha. fíjense, yo me río porque me Y causa, ahora dura más tiempo la entrada en calor, fíjate. Casi y se todas lo en media digo, hora y van pasando un poco de todo. y Antes se lo digo capaz que yo en como 10 preparador minutos físico. te mandaban a la cancha. Sí, no, duraban 15, 20 minutos y adentro. Y la pelota capaz que ni la tocaba. Pero se lo digo yo como preparador físico. Cuando mandan un suplente o un jugador a entrar en calor, lo primero sale, se para y lo primero que empieza a hacer es este movimiento. Empieza a mover los bracitos. Y yo me vuelvo, no es que me vuelvo loco, pero me causa mucha gracia que empiece a mover los brazos, cuando en realidad quizás sea lo último que necesite hacer. Entonces, esto de buscar la especificidad, y se presenta tanto ahora esto de que, no me acuerdo el equipo que era, que lo empezó a hacer, no, creo que era el City, esto de la entrada en calor, de los corrimientos de la línea defensiva, en cómo ajusta uno, cómo hace la cobertura, cómo... El City sí, el City, sí, bien. Sí, se cortó un poco, pero bueno. Y ahora pasa muchísimo eso en las entradas en calor. Bueno, cuando, si hay, si tienen la suerte o que en la tele las pasan, cuando van a la cancha y las pueden ver en vivo, es 5 minutitos de movilidad articular que capaz que el jugador adentro del vestuario ya hizo algo, agarró una colchoneta, movió un poco, un rolo ahí, 5 minutos y después todo pelota, todo pelota, todo pelota. ¿Dónde? Puede ser que los delanteros hagan y volante hagan un trabajo de definición, de remate, de centro, y los defensores hagan algún trabajo de cambio de frente, de golpear y algo así. Bien, se busca de eso. O sea, la idea principal es esa, que empiecen a eh, situacionarse, ponerse en situaciones propias del juego, que nada, que en 15 minutos, 20 minutos las va a tener que estar ejecutando y de la manera en que las vas a tener que estar ejecutando. ¿Está?
Está buena la, la interrupción con ese ejemplo, Pablo. Sí, buenísimo. Bueno, seguimos. Eh, Vuelvo otra vez. A ver, ahí está. Bien, entonces, el bloque de estructura cognitiva o bloque de neuroentrenamiento o neurovisualentrenamiento puede tener diferentes tipos de cargas que las flechas marcan eso, ¿sí? Apuntando hacia el costado como media, para arriba alta y para abajo baja. Pero eso es totalmente relativo, puede cambiar dependiendo de muchísimos factores y dependiendo de los objetivos que uno quiera trabajar, entrenar o tocar en determinada sesión. Ahora, esto del complementario integrado de un entrenamiento o ejercicios o tareas que estén orientadas a esto. ¿A quién? Voy a repasarlo, pero entender bien esta diferenciación que puedes ya hacer según las edades, según las divisiones, según las categorías, según las etapas madurativas y los niveles de competencia. ¿Sí? Entender esto te va a dar o vas a partir de un nivel de análisis mucho mejor. ¿Cuándo? Esto dependiendo, ¿sí? De cuándo uno quiera hacerlo y realizarlo, ¿sí? En periodo de pretemporada, en temporada, previo o post entrenamiento principal o integrado también al entrenamiento principal. ¿En dónde? Yo esto entiendo por lo menos estos tres espacios, ¿sí? En espacio de cancha, en espacio de gimnasio o laboratorio, en espacio de vestuario, ¿sí? El vestuario pensándolo como una sala, como una oficina, ¿bien? Pero como no hay oficina, hay vestuario y ahí es donde más realidad puedes llegar a tener. Bien. ¿Y cuánto tiempo? Dependiendo, obviamente, si es una sesión o un bloque eh, que se puede hacer previo o post entrenamiento, tiene que durar alrededor entre 35 y 45 minutos. O puede estar dentro de ejercicios en el entrenamiento principal. ¿Sí? Una estación diferenciada o un grupo que quedó en espera por un trabajo, no sé si un reducido, si hay un táctico, si hay una tenencia, un grupo que está afuera, bueno, tenés el tiempo ese como para poder intervenir de eso. Bien, la especificidad de las tareas, ¿sí? Fíjense ustedes, acá interpretan la orientación de la carga, la aplicación de la carga y qué tipo de ejemplos. Entonces, de nula a máxima especificidad. Vamos a pensarlo desde nula, como fuera del campo y sin carga física, máxima dentro del campo y con carga física alta. Aplicación de la carga, iniciación a las tareas cognitivas, recuperación de lesiones, desde nula. Fíjense cómo se puede incluir a los lesionados en alguna tarea o ejercicio de un bloque neurocognitivo, hasta entrenamiento simulado de la competencia aumentado. Bien. Y esto de entrenamiento aumentado, después le voy a hacer una referencia que me parece un término sumamente importante como para que ustedes puedan aplicar. Y ejemplos de esto pueden ser, bueno, tareas de seguimiento ocular en computadora, paneles, los Vision Stick, hasta entrenamientos simulados aumentados de 11 contra 13 y otras demandas perceptivas cognitivas aumentadas. Se los dije o se los fui nombrando, no, se los leí todos, pero bueno, desde los extremos, como para que se den una idea de cómo se puede también clasificar a la tarea según su nivel de especificidad. ¿Bien? Entonces, para un programa de entrenamiento hay que tener en cuenta el contexto, cuáles son los objetivos, marcar, definir bien cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas con las que puedo contar y cuál es el tiempo y espacio disponible. Bien, entonces le voy a mostrar un ejemplo. Esto es previo a un entrenamiento principal. Vamos a pensarlo en
en un ámbito de laboratorio, sala, comedor, vestuario, lo que sea, y un ejercicio de resolución de problemas, de atención visual y espacial, en el que el jugador tiene un determinado nivel de un juego que es muy parecido al Tetris, de rellenar y completar espacios vacíos. Entonces, les muestro ahí. Imagino que todos acá habrán jugado al Tetris, o saben por lo menos lo que es. Y estos pibes, como algunos sí tienen más estimulada esta proyección de figuras en espacio, y otros no, y otros no. Entonces, este es un ejemplo de tarea que puede darse. Bien, en gimnasio, con luces y velocidad de procesamiento, velocidad de reacción, en donde tiene que golpear eh, con una pierna, con un pierna derecha si es rojo, con pierna izquierda si es verde. Atención visual, velocidad de percepción, visión periférica, más que nada con la pelota, ¿sí? Porque su atención o campo visual principal está puesto en identificar el color de luz que se prende. Bien, y este es otro ejercicio, les voy a mostrar. Trabajan en parejas. Dentro de la cancha, el círculo medio, en ese espacio reducido, donde la consigna es hacer conducción libre y a la orden verbal del pase, rápido tienen que encontrar a su pareja y pasarle la pelota y van cambiando esas acciones, o conducción, o se desmarcan, corren o se mueven, ¿sí? Para buscar esa rápida percepción visual de encontrar a mi compañero, dónde está mi compañero, cómo está esa línea de pase, si tengo jugador en el medio, si le puedo dar o si tengo que mover como para encontrar. Bien, bueno, entonces, en líneas generales les presento así cómo vamos a ir desarrollando lo que puede llegar a ser algo eh, muy puntual de un entrenamiento o ejercicios con el objetivo de trabajar sobre el ciclo perceptivo motor en lo que respecta a el sistema perceptivo de los jugadores y después a sus funciones cognitivas o sus funciones superiores, ¿sí? Como es la velocidad de procesamiento de información, el razonar, el tomar decisiones, el identificar patrones de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo? Lauti, recién me No, conecto yo. Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo va? Nauti, yo Lautaro, también. Buenas noches, también recién me conecto, disculpen. Hola Iván. Sí, Pablo. no, que todos esos ejercicios, o sea, casi siempre se hacen al principio del entrenamiento o en alguna estación, como dijiste antes vos, que a lo mejor te queda un grupito aparte y puedes trabajar ahí. Pero si no, la mayoría son al principio del entrenamiento.
Sí, pueden, a ver, uno los puede aplicar cuando quiera. O sea, uno puede ir jugando con eso. Puedes hacerlos como un ejercicio de activación, de entrada en calor, puede ponerlos como un trabajo en espera, y después depende el ejercicio también, algo que está bueno probarlo y desarrollarlo, que es ponerlo post-entrenamiento cuando el jugador ya tiene la fatiga muscular y la fatiga cognitiva de todo lo que hizo antes. ¿Sí? Obviamente no lo van a evitar ponerlo el día previo al partido o en un día eh, de recuperación, porque no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces, eh, usted puede encontrar cualquier momento como para aplicar este tipo de ejercicios o tareas. Bien, ahora, algo importante que no quiero sectorizar o estructurar todo bien encasillado. Bueno, este ejercicio de capacidad condicional de resistencia. No. Hoy en día el entrenamiento, y habrán visto ustedes la metodología de entrenamiento, cuáles pueden llegar a ser las más globales e integrales, y cuáles son las tradicionales y analíticas, en las que sí encasillan, ¿sí?, un objetivo puntual de, qué sé yo, técnico de pase y recepción o despeje aéreo. Ahora quizás un pase, un ejercicio, perdón, un estímulo de pase y recepción o despeje aéreo se puede dar también un reducido mitad de cancha, o un reducido ataque-defensa, o un ejercicio de específico o defensivo, ¿sí? Entonces, quizás, como me pusiste antes el ejemplo de la entrada en calor de Colochini y la línea defensiva, bueno, se puede dar de la misma manera. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Algo? ¿Estamos bien? Bueno, me quedó esto. Lo del término de entrenamiento aumentado, ¿sí? Es un concepto importante como para aplicar y ustedes entenderlo desde el punto de vista siguiente. Si, si nosotros, vamos a poner un ejemplo bien básico, entrenar eh, el salto en un jugador en una valla que mide 30 centímetros y pretendemos que nuestro jugador salte 1 metro cabeceado. Bien. Si nosotros estimulamos constantemente el saltar 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, y cuando lo ponemos en una oportunidad con la necesidad de que salte 1 metro, ¿ustedes qué piensan que se va a dar? ¿Que la va a saltar o que no lo va a saltar? No, no lo vas a saltar. Claramente no la va a saltar. Ahora, si fuera al revés, si ponemos constantemente y con muchas repeticiones a saltar 1 metro, saltar 1 metro, saltar 1 metro, saltar 1 metro, y después cuando ponemos una valla de 30 centímetros, lo más probable es que la salte 30 centímetros. Lo mismo pasa con cualquier tipo de ejercicio. Entonces, generar este tipo de situaciones o este tipo vamos a llamarlo sobrecarga, sea en la condición que sea y sea desde el punto de vista que sea, desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo condicional físico, eh, o desde lo propio del juego, como le marcaba antes el ejemplo de 11 contra 13, desde trabajar desde la inferioridad, desde la superioridad, etcétera, etcétera, es lo que se basa en esto de entrenamiento aumentado. Entonces, y esta es una frase que me gusta mucho, hay que hacer el fútbol
el entrenamiento de fútbol lo más difícil posible para que después jugar al fútbol sea lo más fácil que te resulte. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Entonces, generar entornos, situaciones y contextos donde el jugador se presente una dificultad a resolver cada vez mayor, para que después, a la hora de jugar, lo único que importa es la competencia, o quizás lo que más importa es la competencia y que el jugador rinda ahí, no se encuentre ante situaciones de que tenga que saltar 1 metro cuando nunca entrenó saltar 1 metro. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende, Lauti. Lauti, perfecto. Bien. Entonces, ustedes también identifiquen dentro de un equipo y cuando están al frente de un equipo, bueno, qué grado de dificultad se le presenta esto a mis jugadores. ¿Sí? Sea una rueda de pases, sea un comportamiento táctico, sea lo que sea. ¿Sí? Bueno, lo resuelven. Perfecto. Bueno, ¿qué dificultad le puedo sumar a esto? ¿O qué escenario se me va a poder poner enfrente que me lo haga más difícil? ¿Sí? O que realmente no lo pueda llegar a superar. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es un poco lo de la clase de hoy, era empezar a desarrollar este tipo de cuestiones. Les consulto por las dudas. Ahí veo los que se sumaron antes. Las clases grabadas están subidas al Classroom, tienen acceso, entonces no es tan dramático que se conecten más tarde si después las pueden llegar a volver a ver, ¿no es cierto? Sí, Bueno. sí, Lauti, están Sí, grabadas. sí, Ah, están así. buenísimo. Así que las Buenísimo. miramos, las miramos. Buenísimo. Bueno, yo como para. Está bien, entiendo quizás, bueno, tienen otra actividad, tienen otra responsabilidad y se conectan a la hora que pueden llegar. Eh, pero bueno, después las recuperan. Así que perfecto. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos por hoy. Los dejo para que sigan con la otra clase. Al Lauti. Dale, Lauti, Nos gracias. vemos, chau, Lauti, chau. gracias. Un abrazo.